Hola, bienvenido a Raimed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre la clasificación fisiopatológica de la diarrea. Sin embargo, antes de escudriñar este tema, vamos a centrarnos en definir qué es la diarrea. Y pues debemos tener presente de que este tema es todo un reto el definirlo, ya que pues muchas veces no se tiene claridad. Algunas formas de definirlo, características que debe cumplir para considerar unas deposiciones como diarreicas son las siguientes. Tener en términos de número por lo menos más de 3 deposiciones al día, que la consistencia de estas sea blanda y en la literatura se menciona de que el peso de las heces debe ser mayor a 200 gramos al día. Esto puede variar de acuerdo a la literatura, pero también al contexto geográfico en el que nos encontremos, ya que en Occidente, por el tipo de alimentación, regularmente las heces tienden a pesar un poco más, es decir, alcanzando hasta los 300 gramos día. Sin embargo, pues esto básicamente lo manejamos más que todo en la teoría, porque por obvias razones no vamos a estar pesando las heces para definirla como diarrea. Básicamente nos centramos en un aumento del volumen de la misma, un aumento en el número de posiciones y pues que la consistencia de la misma sean líquidas. Respecto a su epidemiología, hay que decir que la diarrea es una manifestación muy común a nivel mundial, sobre todo en los países en vía de desarrollo, y que a su vez pues la diarrea puede causar una deshidratación significativa, la cual es mucho más severa en niños y en adultos mayores, por lo cual son las poblaciones que tienden a tener una mayor morbimortalidad en el contexto de esta patología. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar sobre la fisiopatología y debemos tener claro que desde el punto de vista fisiológico, los intestinos en general van a tener un juego entre la absorción de agua y la motilidad del propio intestino, y que estas dos características fisiológicas son las que a su vez van a darle las características a las heces. Cuando se da un compromiso en la motilidad, sea un aumento o disminución de la misma, o cuando se disminuye la absorción de agua, es cuando se produce la diarrea. Ahora, en términos generales, podríamos decir que la diarrea se desarrolla sobre todo por alteraciones en estos dos componentes, debido a alteraciones hidroelectrolíticas, a microorganismos con sus distintos efectos patogénicos y a toxinas y alimentos que también pueden causármela. En esta imagen observamos cuánta agua se absorbe a nivel del tubo digestivo. Regularmente al intestino delgado llegan aproximadamente 10 litros de agua, de la cual 6 litros se absorben en el yeyuno, siendo el lugar anatómico donde más se absorbe agua. Seguido a esto, el ilion, donde se absorbe aproximadamente 2.5, y en el colon, donde llega a absorberse de 1.5 a 2 litros de agua. Se dice teóricamente que de estos 10 litros que ingresan al tubo digestivo, el 99% va a ser reabsorbido y solamente un 1% va a ser eliminado. Cuando esta relación se ve afectada es cuando justamente se desarrolla la diarrea. Para la clasificación fisiopatológica podemos clasificar, valga la redundancia, la diarrea de acuerdo a sus características. Los primeros dos grupos que vamos a ver son la diarrea osmótica y la diarrea secretora. La diarrea osmótica se caracteriza por anomalías en la absorción, en su gran mayoría tanto de agua como de electrolitos. Esto se va a deber básicamente a que el mecanismo de absorción de los electrolitos y de alguna sustancia a nivel del tubo digestivo pues es saturable, y una vez se supera dicho límite, pues toda esta sustancia, llámese alimentos, llámese electrolitos, van a actuar como osmolitos que van a mantener el agua en el tubo digestivo, no van a permitir la absorción de lo mismo y se va a dar la eliminación a través de las heces. Otros son déficit de transportadores, muchas veces eh, intolerancias a ciertos alimentos. Se desarrollan secundarias patologías genéticas en donde hay déficit de transportadores que a su vez se traduce en una diarrea acuosa, en una diarrea osmótica. Y por otro lado también tenemos cuando aquellos pacientes que quizás tienen estreñimiento, tienen alguna patología de base a nivel gastrointestinal que genera que se supere la tasa bacteriana metabólica,
esto también me va a producir diarrea, ¿ok? Por parte de la diarrea secretora, esta se debe básicamente a la secreción, como su nombre lo indica, de electrolitos hacia la luz intestinal. Regularmente estos electrolitos son el cloro, sodio y bicarbonato, siendo los más frecuentes, y van a actuar como osmolitos. De igual forma van a mantener lo que será el agua en el tubo digestivo y se va a generar lo que sería la diarrea. Además de esto, en la diarrea secretora en muchas ocasiones puede verse afectada la motilidad intestinal, sea exacerbando la misma para que se produzca la diarrea o en algunos casos disminuyendo la motilidad intestinal, ya que entre más tiempo pase pues el alimento en el tubo digestivo, pues se van a empezar a generar ciertas sustancias que van a producir una diarrea secretora. Como podemos ver, las características desde el punto de vista fisiopatológico son bastante similares. Sin embargo, en sus causas y en cómo diferenciarlos clínicamente van a variar. Regularmente la diarrea osmótica se desarrolla secundaria al exceso de electrolitos, de azúcares, sobre todo los disacáridos, como la lactulosa, pueden generar diarrea, o los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, justamente lo que se genera acá. Y algo importante es que este es un tipo de diarrea que cesa con el ayuno. Es decir, el paciente come, le da la diarrea, pero si el paciente deja de comer, la diarrea desaparece. Inclusive es una diarrea que claramente no va a molestar al paciente durante la noche, porque regularmente ya a estas horas pues el paciente no debería comer. Por su parte, la diarrea secretora se debe a enterotoxinas desarrolladas o secretadas por bacterias y por distintos microorganismos del tubo digestivo, alteraciones en neurotransmisores que generen una motilidad y una secreción alterada en el tubo digestivo, o inclusive a patologías genéticas. Y algo importante es que la diarrea secretora, si bien desde el punto de vista fisiopatológico tiene cierta similitud con la osmótica, esta no cesa con el ayuno. A pesar de que el paciente deja de comer, la diarrea persiste. Y eso es un punto para diferenciarlo muy útil desde el punto de vista clínico. Por otro lado tenemos la diarrea inflamatoria y otros tipos de diarrea, donde tenemos la malabsortiva, que también la refiere a alguna literatura como la esteatorrea, o diarrea secundaria a alteraciones de la motilidad intestinal. Respecto a la diarrea inflamatoria, pues se desarrolla básicamente por un daño del epitelio secundario a un proceso inflamatorio. Suele acompañarse de fiebre, ¿ok? De dolor, el paciente se queja de muchas retorcijones o inclusive de dolor a nivel del recto, y regularmente se acompaña también con sangrado, ¿ok? Cuando tengan una diarrea de carácter inflamatorio deben pensar en tres cosas. En primera instancia, en que el paciente pues tenga una infección. Por otro lado, que tenga alguna enfermedad inflamatoria intestinal, o también una causa muy importante y que muchas veces dejamos de lado es las neoplasias gastrointestinales, las cuales dentro de sus manifestaciones clínicas floridas y variables pueden darme una diarrea inflamatoria. Mientras que la diarrea malabsortiva, es decir, la esteatorrea y las alteraciones de la motilidad, regularmente se desarrolla por cirugías digestivas, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con hipertiroidismo e inclusive pacientes con esclerodermia, por mencionar algunas de las causas. Con esto hemos terminado el video de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido.